Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el rincón donde las estrellas brillan con luz propia y los secretos se desvelan sin piedad. Hoy estoy que me salgo de la emoción. ¿Por qué? Porque como ya les adelanté, tenemos una noticia que no van a poder creer. Prepárense porque el huracán Can-Yaman está a punto de arrasar con todo lo que creían saber. Ya saben que aquí no nos andamos con rodeos. Ya les calenté motores con la introducción y ahora es momento de acelerar a fondo. Vamos a sumergirnos de lleno en la vida de Can-Yaman. Ese hombre que con una sola mirada, es capaz de derretir glaciares y que, con cada actuación, nos demuestra que el talento turco tiene mucho que ofrecer al mundo. Si son nuevos por aquí, bienvenidos sean, les recomiendo que se abrochen los cinturones y se preparen para un viaje de infarto. Y si ya son de la casa, muchísimas gracias por su fidelidad. Su apoyo es el combustible que impulsa nuestro canal. Así que sin más preámbulos, vamos a destapar la olla de los secretos de Can-Yaman. Como ya les mencioné, Can ha sido siempre un libro bastante cerrado. A pesar de su fama mundial, ha sabido mantener un halo de misterio alrededor de su vida personal, alimentando aún más la curiosidad de sus fans. Pero hoy, gracias a una investigación exhaustiva y a contactos que no puedo revelar, guiño, guiño, vamos a descorrer el velo y a mostrarles al Can-Yaman que se esconde detrás de las cámaras. En primer lugar, vamos a profundizar en esa revelación que hizo sobre el proyecto Recuerdos Íntimos. No se equivoquen, no es un documental ni una biografía autorizada. Se trata de algo mucho más profundo y significativo, la conexión visceral que Can establece con cada uno de sus personajes. Para Can, actuar no es simplemente recitar un guión. Es un proceso de inmersión total, una metamorfosis en la que se transforma en otra persona, con sus propios miedos, sueños y aspiraciones. Él no interpreta, vive. Se entrega por completo al personaje, lo siente en lo más profundo de su ser y lo convierte en una extensión de sí mismo. Can explica que antes de comenzar a rodar, se dedica a investigar a fondo al personaje. Lee el guión una y otra vez, buscando pistas sobre su personalidad, su pasado y sus motivaciones. Habla con el director y con los demás actores para entender su visión del personaje y cómo encaja en la historia. Pero el trabajo de Can no termina ahí. También se dedica a observar a personas reales que se asemejen al personaje que va a interpretar. Los estudia, analiza su forma de hablar, de moverse, de relacionarse con los demás. Intenta captar la esencia de su personalidad y replicarla en su actuación. Una vez que ha logrado construir una imagen clara del personaje en su mente, Can comienza a ensayar. Se mete en la piel del personaje, adopta su postura, su voz, su forma de caminar. Se imagina a sí mismo viviendo las situaciones que el personaje enfrenta en la historia. Y cuando llega el momento de rodar, Can se olvida de que es Can-Yaman y se convierte en el personaje por completo. Se sumerge en la escena, se deja llevar por las emociones y actúa de forma natural y espontánea. No piensa en el público ni en las cámaras, solo se concentra en vivir la historia a través del personaje. Al final del rodaje, Can se lleva consigo un pedacito de cada personaje. Una emoción, una experiencia, una lección aprendida. Estos recuerdos íntimos se convierten en parte de su propia historia, y lo ayudan a crecer como persona y como actor. Ahora, vamos a hablar de Erkenzicus Pájaro Soñador, la serie que lo catapultó a la fama mundial. Ya les conté que durante el rodaje, Can se ganó el apodo de El Tornado. Pero, ¿quiénes fueron los responsables de este mote? ¿Y qué otras anécdotas divertidas se esconden detrás de las cámaras de esta exitosa serie? Según mis fuentes, el apodo de El Tornado surgió de una combinación de factores. En primer lugar, la energía inagotable de Can. Durante los largos días de rodaje, mientras que otros actores comenzaban a mostrar signos de fatiga, Can seguía con la misma vitalidad del principio. Siempre estaba dispuesto a dar lo mejor de sí mismo, a repetir una escena una y otra vez hasta que quedara perfecta. En segundo lugar, su espontaneidad y su sentido del humor. Can es un hombre que no se toma la vida demasiado en serio. Siempre está buscando la forma de hacer reír a los demás, ya sea contando chistes, haciendo bromas o simplemente diciendo alguna ocurrencia. Su energía contagiosa y su buen humor creaban un ambiente de alegría y camaradería en el set de rodaje. Y por último, su espíritu aventurero. A Can le encanta probar cosas nuevas, salir de su zona de confort y enfrentarse a desafíos.
Durante el rodaje de Erkencicus, no dudó en realizar escenas de acción peligrosas, montar a caballo a toda velocidad o incluso saltar desde un acantilado. Su valentía y su determinación impresionaron a todo el equipo de producción. En cuanto a las anécdotas de Bert y Das, mis fuentes me contaron varias. Una de ellas es que Khan tenía la costumbre de gastar bromas a sus compañeros actores. Les escondía sus objetos personales, les cambiaba el guión o les hacía cosquillas mientras grababan una escena. A pesar de que sus bromas a veces eran un poco pesadas, todos se reían y lo tomaban con buen humor. Otra anécdota es que Khan era un gran fanático de la comida turca. Durante el rodaje siempre pedía que le prepararan platos tradicionales como kebab, dolma o baklava. Y a menudo compartía su comida con los demás actores y miembros del equipo. Pero no todo fue risas y diversión en el set de rodaje de Erkencicus. También hubo momentos de tensión y dificultad. Los largos días de rodaje, el estrés de cumplir con los plazos y las exigencias del director a veces generaban conflictos entre los actores. Sin embargo, Khan siempre se esforzó por mantener la calma y la armonía en el equipo. Era un líder natural, un mediador que sabía cómo resolver los problemas y mantener a todos motivados. Su actitud positiva y su espíritu de colaboración fueron fundamentales para el éxito de la serie. Ahora hablemos de su decisión de mudarse a Italia. Como ya les dije, esta no fue una decisión fácil. Implicaba dejar atrás su país, su familia, sus amigos y su zona de confort. Pero Khan sentía que necesitaba un cambio, que quería explorar nuevas oportunidades y expandir sus horizontes. Según mis fuentes, Khan siempre ha admirado la cultura italiana. Le encanta la historia, el arte, la gastronomía y la moda de Italia. Siempre ha soñado con vivir en este país y trabajar con profesionales italianos. Además, Khan sentía que en Turquía ya había alcanzado su techo como actor. Había protagonizado varias series de éxito y había ganado numerosos premios. Pero quería seguir creciendo, seguir aprendiendo y seguir desafiándose a sí mismo. En Italia, Khan ha tenido la oportunidad de trabajar en proyectos muy diferentes a los que estaba acostumbrado. Ha participado en series de televisión, películas y obras de teatro. Ha interpretado personajes complejos y desafiantes que le han permitido demostrar su versatilidad como actor. También ha aprendido a hablar italiano con fluidez y ha hecho nuevos amigos que lo han acogido con los brazos abiertos. Se siente muy a gusto en Italia y está disfrutando de esta nueva etapa de su vida. Pero a pesar de estar lejos de su país, Khan nunca se ha olvidado de sus raíces turcas. Siempre se siente orgulloso de representar a su país en el extranjero y siempre habla con cariño de su cultura y sus tradiciones. También ha participado en varias campañas de concienciación social y ha apoyado a organizaciones benéficas que trabajan en Turquía. Está comprometido con su país y quiere contribuir a su desarrollo y progreso. Ahora, vamos a hablar de su vida amorosa. Como ya les dije, Khan siempre ha sido muy discreto sobre este tema. No le gusta hablar públicamente sobre sus relaciones y prefiere mantener su vida privada alejada de los focos. Sin embargo, se le han atribuido varios romances con actrices y modelos. Pero él nunca ha confirmado ni desmentido ninguno de ellos. Lo que sí sabemos es que Khan valora mucho la sinceridad, la lealtad y el sentido del humor en una pareja. Busca a alguien que lo haga reír, que lo apoye en sus proyectos y que lo ame tal como es, con sus virtudes y sus defectos. También busca a alguien que comparta sus mismos valores y que tenga una visión similar de la vida. Alguien que sea apasionado, aventurero y que esté dispuesto a vivir nuevas experiencias a su lado. Y aunque todavía no ha encontrado a su media naranja, no pierde la esperanza de que algún día el amor llame a su puerta. Está abierto a conocer a alguien especial y está dispuesto a dejarse sorprender por el destino. Por ahora, Khan está enfocado en su carrera y en seguir creciendo como actor y como persona. Tiene varios proyectos en puerta, tanto en Turquía como en Italia, y está muy emocionado de poder compartir su trabajo con sus fans de todo el mundo. Así que ya lo saben, amigos. Khan Yaman no es solo un rostro bonito. Es un hombre complejo, apasionado, talentoso y comprometido con su trabajo y con su comunidad. Un hombre que ha sabido superar los obstáculos y alcanzar sus sueños, sin perder nunca su esencia y su humildad. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la vida y la carrera de Khan Yaman. A mí me encantó compartir estos secretos con ustedes y espero que les haya servido para conocerlo un poco más a fondo. Ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo.
¿Qué les pareció el apodo de El Tornado? ¿Cuál es su personaje favorito de Kanyaman? ¿Qué otros secretos les gustaría que reveláramos en futuros vídeos? Queremos saber su opinión. Y para terminar, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Activen la campanita de notificaciones para recibir alertas cada vez que subamos un nuevo vídeo. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao. Y recuerden, la vida es un espectáculo, así que disfrútenla al máximo.